Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón de Sobaco, una sección que como ustedes saben no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine y todos sus derivados. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un personaje que la verdad es que se nos estaba escapando un poco, que es, si es que no el más popular, es uno de los más populares de Marvel y por qué no decirlo también, es uno de los más populares del cómic mundial. Nos referimos a Spider-Man, o como lo conocíamos antiguamente acá en Chile, como el Hombre Araña. En este caso vamos a hacer una revisión sobre lo publicado por la editorial argentina Columba, que fue una editorial que siguió los pasos de Perfil, que en su momento publicó material de la DC Comics, y que publicó esta editorial argentina Columba, publicó la etapa de Todd McFarlane, aquel dibujante amado por muchos, odiado por otros, pero la verdad es que es un dibujante que no deja indiferente a nadie. Nosotros la verdad es que no vamos a revisar la biografía de Todd McFarlane porque nosotros ya lo hicimos en un capítulo anterior donde hablamos de Spawn, ¿ya? Y ese capítulo, antes de que ustedes vean el capítulo de hoy, yo les recomiendo que vean el capítulo de Spawn, que vamos a dejar el link aquí arriba, aquí, sí, aquí arribita, pinche nomás, pinche. Un capítulo, digamos, de antología porque fue muy polémico. La verdad es que ese fue un capítulo que generó mucha discusión, recibimos hasta insultos ahí en redes sociales por las cosas que dijimos en ese capítulo, pero bueno, no podemos dejar contentas y contentos a todos, así que pasen a ver ese capítulo polémico del Rincón de Sobaco. Nosotros vamos a seguir nuestro propio camino y vamos a hablar de Spider-Man, publicado por esta editorial argentina de Columba. Así que acomódense, acerquen algunas cositas para picar, que tienen por ahí, algún vituperio para beber, qué sé yo, porque hoy día vamos a hablar sobre Spider-Man. ¡Vamos! Spider-Man aparece por primera vez en la revista Amazing Fantasy número 15 el 10 de agosto de 1962. Fue creado por la dupla Stan Lee y Steve Ditko en un periodo donde la Marvel prácticamente revolucionó el mercado de los cómics por medio de la aparición de personajes que entonces eran nuevos, como por ejemplo los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Hulk, Silver Surfer, entre otros. Es un personaje tan exitoso que en la actualidad ha sido llevado a todas las plataformas imaginables, transformándose en un referente cultural importante y fundamental. En la década de los 80 y luego de 20 años de su creación, al personaje le fueron integrando ciertos componentes para hacerlo interesante para los lectores jóvenes de esa época, como por ejemplo el simbionte, que lo transformaba en el Spider-Man del traje negro, y posteriormente también la aparición de un personaje muy importante llamado Venom. Es en este periodo cuando un joven dibujante llamado Todd McFarlane llega a la Marvel desde su competencia, la DC, para hacerse cargo de los lápices en Spider-Man. Aquí la historia cambiaría para siempre, ya que Todd le asigna un nuevo planteamiento estético por medio de planos en diagonal, trazos mucho más fluidos y una estética muy atractiva para los niños y los adolescentes de esa época, permitiendo que las ventas aumentaran considerablemente. Es así como en el año 1990 y luego de mucho tiempo trabajando en la serie The Amazing Spider-Man, a Todd McFarlane le asignan la importante misión de encargarse de un nuevo título llamado simplemente Spider-Man, donde se haría cargo del guión y de los dibujos. Dicha serie fue un éxito rotundo, sin precedentes. Sus ejemplares vendían tirajes de millones, logrando una acogida inimaginable, elevando a Todd McFarlane a una categoría de dibujante bestseller.
Aquí es donde Todd inaugura un estilo narrativo que luego profundizaría en su periodo con Spawn, donde prioriza el dibujo por sobre el guión, generando un impacto visual que a la crítica no le gustaría mucho debido a que a la larga daría paso a un producto sin sustento. Los problemas vendrían más tarde cuando Todd comienza a quejarse que a pesar de las altas ventas, él no recibe ninguna comisión por eso, y coincidiendo con la disconformidad de otros autores como Jim Lee, Mark Silvestri y Eric Larsen, decide renunciar a la Marvel para fundar la empresa Image, de la cual hablamos anteriormente en el capítulo dedicado a Spawn. En Chile conocimos esta etapa de Spider-Man por medio de la editorial Columba, quien la publicó en el año 1995 por medio de una serie mensual que recordaba un poco las publicaciones de la recién desaparecida editorial Perfil, que publicó por muchos años cómics de la DC. Además, dicha editorial publicó otras series como Hulk, Punisher y X-Men, a la cual también le dedicamos un capítulo. Dejaremos el link arriba para que la visiten. A muchas y a muchos les sonará familiar el nombre de Columba, puesto que una década antes publicaba mucho material argentino por medio de libros como Intervalo, El Tony y D'Artagnan. Cabe mencionar, además, que 2 años después, en 1997, se estrenaría la serie animada de Spider-Man en el Canal 5 de Concepción, donde muchos de los conceptos introducidos por Todd McFarlane fueron rescatados para dicha producción. Ya, ñoñas y ñoños, vamos a comenzar entonces la revisión de este cómic de Spider-Man publicado por Editorial Columba, editorial argentina que en su momento también publicó cómics de D'Artagnan, El Tony, Intervalo, en fin, muchas publicaciones, principalmente material argentino, pero en esta ocasión no, en esta ocasión franquicias estadounidenses. Y esta etapa, digamos, es muy importante porque es la etapa que corresponde a lo dibujado por Todd McFarlane, ¿ya? Antes de ver esto, necesariamente tenemos que partir por esto, que también lo publicó Argentina, pero por medio de la editorial Símbolo, que es básicamente parecido. Lo que pasa es que aquí hay un tema porque no hubo mucha continuidad entre las editoriales, entonces hubo cierto material que fue publicado por Símbolo, pero esta editorial después dejó de publicar y retoma, digamos, Columba, la editorial Pavón también se mete entre medio. Entonces, bueno, como dirían en Argentina, como dirían allá, se armó un quilombo más o menos y hubo como un desorden. Pero ¿por qué es importante partir con esto? Porque estos números corresponden al título de Amazing Spider-Man, que era el cómic que de alguna forma sirvió como entrada para Todd McFarlane. Hay que recordar que McFarlane dibujaba en la DC, dibujaba en Batman, y luego de eso se va a Marvel y coincide justo con el número 300 de Amazing Spider-Man, un número histórico porque pocas publicaciones llegan al número 300 y además tocó la casualidad que en esa época estaba el Spider-Man del traje negro, que los más ñoños deben saber que es el traje del simbionte, que no era un traje de tela, digamos, ¿ya? Entonces, esto básicamente es lo que después hizo Sam Raimi en Spider-Man 3, esa película donde sale ¿cómo se llama? Peter Parker bailando, que se transformaba en un meme, ¿ya? Bueno, este cómic es importante porque aparece Venom. Acá. ¿Dónde está? Aquí está. Y Venom es un personaje muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que le permitió a Todd McFarlane abocarse muy creativamente en él. De hecho, ese componente del simbionte después lo toma Todd McFarlane para su otro personaje posterior llamado Spawn. Entonces, de alguna forma aquí podemos ver las bases de lo que después sería Spawn. Bueno, el tema es que The Amazing Spider-Man
cierra, ¿ya? En algún momento en Estados Unidos deja de publicarse, entonces la Marvel toma la decisión de hacer un nuevo título, y ese título se llamó simplemente Spider-Man, así a secas. Entonces, dado el éxito que tuvo Todd McFarlane por medio de esta revista, The Amazing Spider-Man, a él lo dejan a cargo, imagínense, lo dejan a cargo de este nuevo título que simplemente se llamaba Spider-Man. El número 1 de Spider-Man vendió una cantidad de ejemplares, pero vendió millones de ejemplares en Estados Unidos. Entonces elevó a Todd McFarlane a una categoría casi como de un dios, de un bestseller, pero absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque además él quedó a cargo del dibujo y del guión. Y eso solamente los autores más importantes, digamos, los más bacanes, entre comillas, podían lograr eso en esa época. Entonces, esto, digamos, generó, de alguna forma, generó como una especie de... como que separó aguas, porque la crítica, la verdad es que lo despedazó en ese momento. ¿Por qué? Porque las historias, la verdad es que no lo acompañaban mucho. Ahora yo me voy a apoyar en la crítica, digamos, para que después no me digan, ¡ay, pero cómo tú no sabes de cómics! ¿Cómo es posible que tú...? Ya, entonces, bueno, la crítica en esa época consideró que las historias no estaban muy bien desarrolladas, pero sí los dibujos. Entonces, si se fijan, miren, esto no es tan distinto a lo que pasó en Spawn. Los que vieron el capítulo de Spawn deben saber. Esto es el impacto. ¿Se fijan? Página... no, dos páginas completas para describir algo que se podría narrar en una sola viñeta, muy sencilla, ¿cierto? La distribución de las viñetas es muy importante acá, porque McFarlane acá rompe con todo lo que se venía haciendo. Ahora para nosotros debe ser muy común ver este tipo de distribución, pero para esa época no. Tenemos que pensar que los primeros cómics de Spider-Man, así como estos por ejemplo, tenían una distribución de viñetas muy clásica, muy ordenada, por ejemplo, así como lo ven acá, ¿se fijan? Cuadradito, viñeta cerrada, todo ordenadito, una que otra viñeta rota como esta, por ejemplo, que rompe con las otras viñetas, alguna viñeta abierta por acá, pero en general se ve todo muy ordenadito. Esto, digamos, corresponde como a los inicios de Spider-Man, pero de pronto llega Todd McFarlane y hace esto, ¿se fijan? Entonces como que ya se va desapareciendo la distribución clásica. Por ejemplo, acá, si se fijan, va como desmantelando las viñetas, las va desmantelando, las va separando, pero a la vez les va dando una coherencia casi cinematográfica. Y lo otro es que él, por ejemplo, utiliza mucho la viñeta a lo verticalmente. Todas las primeras páginas, después vamos a empezar a ver, comienzan así, ¿se fijan? Vertical. Entonces, todos esos recursos sirvieron para que este cómic fuera muy famoso. Aquí tenemos un póster que publicó la editorial Columba. Está muy bueno este póster, muy bueno, quizás podrían marcarlo. Está bacán. Y acá, por ejemplo, al reverso salían los títulos que publicaba la editorial. Publicaba Punisher, Hulk, X-Men, Spider-Man, el logo antiguo de Marvel. ¿Se acuerdan de ese logo? El clásico. Bueno, y eso, pues, la gracia de Todd McFarlane era eso, que él, por ejemplo, distribuía las viñetas de otra manera. Aquí, por ejemplo, miren esto ya es el colmo de la verticalidad de la viñeta, pues, o sea, ya extremadamente angosta y vertical. Y lo otro, mucha viñeta abierta. Aquí, por ejemplo, una viñeta abierta, porque aquí la viñeta no logra cerrarse completamente. A ver si le puedo hacer aquí el clásico zoom. Estas cámaras traen zoom, así que tampoco es que sea un gran zoom, pero para acercarse un poquito para ver, por ejemplo, el detalle de los dibujos. ¿Se fijan? De nuevo, viñeta vertical.
de nuevo viñeta angosta que va hacia arriba, de nuevo páginas encontradas, página 1, página 2 que se encuentran, casi como si fuera un póster. Y acá por ejemplo lo mismo. Bueno, aquí obviamente hay un tema como viene... El personaje se venía desarrollando muchos años, por lo tanto aquí a esta altura ya como que Peter Parker ya no es un estudiante de universidad. Aquí ya trabaja como periodista, como camarógrafo, perdón, como fotógrafo. Y Mary Jane trabaja como modelo, entonces de alguna forma como que se la ingenian como para tratar como de ir desarrollando los personajes, pero la verdad es que yo en lo personal encuentro que no se logra un desarrollo mayormente importante, porque por ejemplo mientras Spider-Man anda peleando por ahí, se anda desangrando, qué sé yo, Mary Jane la ven como que la dibujan como que anda carreteando, va sola a las fiestas, entonces al final como que son, no sé, yo siento que son, no sé si está bien construido ese tipo de historia como de desarrollo, siento que no está como bien pensado. Yo creo que todo es una excusa para mostrar a Mary Jane en poses como, ay, estoy bailando, entonces visualmente enganchaban con los chicos, con los lectores, con los cabros jóvenes, digamos, y entonces eso es lo que yo siempre hablo de Todd McFarlane, que siento que él prioriza mucho el tema como de impacto visual, pero descuida mucho lo que es la historia. Entonces eso hace que los dibujos yo los encuentro bueno, o sea, me gusta en general, de hecho por eso lo tengo, pero teniendo conciencia, obviamente estando consciente de que las historias tampoco son como una obra de arte, o sea, no es algo que habría que enmarcarlo, pero bueno. Otro detalle importante es que siempre Todd McFarlane en esta época de Spider-Man se preocupaba de dibujar a Spider-Man como si fuera una araña. Esa fue una de las características principales, porque antes de McFarlane siempre los dibujantes ilustraban a una persona con un traje de hombre araña que se balanceaba por la ciudad, pero Todd McFarlane, por ejemplo, se preocupaba de plantearlo como una araña. ¿Se fijan en esa pose, por ejemplo, que está como extendiendo las piernas, extendiendo los brazos? Siempre esas telarañas, si ustedes se fijan en todas las viñetas, Spider-Man siempre como que está... a ver, lo voy a alejar un poquito. Siempre como que se les desbordan las telarañas. Se fijan que en todos lados como que tiene muchas telarañas. Bueno, eso es solo impacto visual, como esto, por ejemplo. La máscara, digamos, como semi-destruida de Spider-Man. Todo eso es un recurso gráfico, ¿se fijan? Y bueno, acá uno también se da cuenta que hay ciertos conceptos que Todd McFarlane ya estaba explorando, como por ejemplo en la época de cuando aparece Goblin, ¿cierto? Y acá particularmente Ghost Rider, porque aquí Todd McFarlane empieza como a practicar, empieza a ensayar cierta simbología como un poco judeo-cristiana, que tiene que ver con el tema de un poco demoníaco, una estética de que después él lo iba a llevar al máximo cuando empieza a trabajar en Spawn. Entonces él sabe bien cómo complementar un personaje que es súper claro, como Spider-Man, que es súper lumínico, pero lo lleva a un nivel de oscuridad muy denso. Por ejemplo, este cómic es muy oscuro, y es oscuro también porque responde a lo que estaba de moda en esa época. No hay que olvidar que en el año 90, esa viñeta está muy buena, en el año 90 los cómics oscuros la llevaban. Entonces, por ejemplo, teníamos ya a Spider-Man, que tenía el traje oscuro, que lo vimos al principio, ¿cierto? Era este. Ya teníamos a un Spider-Man oscuro, teníamos a Daredevil, teníamos a Ghost Rider, teníamos a Batman, teníamos a El Cuervo,
Darkman en el cine. Entonces todo tenía que ser oscuro, y eso en parte yo creo que era porque en esa época estaban de moda las películas de Tim Burton, de Batman. Así que bueno, raya para la suma, yo creo que es una linda serie de todas formas, y para alguien que se está armando la comiteca es recomendable, sobre todo porque es el Spider-Man el número 1 de Todd McFarlane. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir de este cómic? La verdad es que no es muy distinto a la conclusión que llegamos al capítulo de Spawn. Todd McFarlane sabe cuáles son sus fortalezas, sabe explotarlas bien, y en este caso, considerando que esto fue un poco como un preludio a lo que posteriormente hizo con Spawn, este es un cómic netamente efectista. La historia, la verdad es que, lo repito, McFarlane no es un buen guionista. Yo en lo personal no lo considero un buen creador de historias. En el dibujo, nada que decir. Pero el problema que tienen autores como McFarlane, Jim Lee, que yo la verdad que no voy a discutir la calidad artística. De hecho, yo también lo disfruto. Me gusta mucho el dibujo de Todd McFarlane, pero el daño que hicieron en general al cómic, en el sentido de priorizar el dibujo por sobre la calidad de las historias, eso fue muy peligroso, porque de alguna forma generó un hábito tanto en los dibujantes como en los lectores, que hasta el día de hoy yo creo que todavía sigue penando un poco. Así que, pero de todas formas, para aquel ñoño que está, digamos, armando su comiteca, súper recomendable, obviamente, porque es Todd McFarlane, porque fue, digamos, anterior a lo que hizo en Spawn. Ahí ya uno sabe más o menos qué es lo que después se empezó a realizar en Image, ¿cierto? Y en líneas generales, obviamente que es un cómic para atesorarlo y para tenerlo ahí en la comiteca. Así que eso, pues, comienzo a despedirme, agradecer a toda la gente que vio este video, y yo desde acá les mando un abrazo enorme a todas las ñoñas y a todos los ñoños que nos acompañan en el Rincón de Sobaco. Así que yo, como ya es una costumbre, me voy a despedir ahora ya a la cuenta de 3. 1, 2, 3.